Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así seremos salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en el Señor, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Amén. Usted acaba de escuchar, amado oyente, el pasaje de Hebreos capítulo número 6 y hemos leído 4 versículos, el 9, 10, el 11 y el 12. Qué gusto nos da de aperturar un nuevo tiempo devocional leyendo la santa palabra del Señor. Quiero invitarle a que usted pueda escuchar el siguiente momento que vamos a presentarle, donde vamos a compartir una palabra basada en este pasaje a los hebreos. Así que esperamos que usted comparta con nosotros este tiempo. Tal vez usted que por alguna razón no puede estar congregado por muchas situaciones, y para que no se prive de la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, este es un buen momento para hacerlo. Reciba esa bendición de su palabra y anhélela con todo su corazón. Hoy Dios hablará a nuestra vida. Desde los estudios de la Voz Evangélica de Guatemala, Radio Bea en la ciudad de Guatemala, comenzamos el tiempo devocional. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Tiempo Devocional, el mensaje. Muy bien, amados hermanos, quiero animarle a poner su máxima atención en la medida que le sea posible a la siguiente reflexión bíblica. Seguimos la secuencia del estudio que estamos teniendo a la epístola a los Hebreos. Y en la última ocasión que pudimos compartir con ustedes, estuvimos analizando lo que el escritor de esta epístola tenía que decir acerca de quienes han tenido una experiencia con Dios, pero por alguna razón le han dado la espalda y se han perdido para siempre. Muy probablemente nos estén escuchando personas que puedan decir, yo antes era cristiano, ahora ya no lo soy. Bueno, creo que Dios tiene algo que decirle hoy. ¿Sabe algo? Es muy fácil preguntarnos si nosotros podemos caer. Podemos preguntar si podemos estar seguros de que nuestra fe es real y de que no somos como esas personas de las que se habla al principio del capítulo 6. Acá lo que vamos a ver y lo que el autor de esta carta está confirmando a sus lectores que ellos tenían una gran esperanza en Cristo. Mire qué cosa tan extraordinaria abrir con una palabra para usted. ¿Está alejado de Cristo? Hay una esperanza. Le invito entonces a que usted escuche el siguiente devocional. Versículo número 9 dice de la siguiente manera. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En este verso, el escritor nos está hablando que él estaba seguro de que ellos
no eran como aquellos que describía en los versículos anteriores. Ya hicimos el comentario debido a ello. El escritor estaba convencido de mejores cosas respecto a ellos. Y hago un paréntesis acá porque nosotros deseamos que usted esté pasando el mejor momento de su vida. ¿Y sabe qué? No le estoy hablando de que si usted tiene su cuenta bancaria llena de mucho dinero, no le estoy diciendo que usted tenga su negocio próspero, su familia unida, que goce de buena salud. Deseamos eso. Créame que sí, pero sobre todo deseamos que usted tenga una buena relación con Dios. ¿De qué le sirve todo lo demás si usted está alejado del eje de su vida, del fundamento de su vida? Y eso es lo que más o menos el apóstol que escribe esta epístola le habla a sus lectores. Él estaba completamente convencido que las personas que son verdaderamente creyentes iban a recibir todas las bendiciones que implica ser salvo. Al decir esto, podemos ver que Él nos está mostrando que en verdad podemos estar seguros de nuestra salvación. No hay cosa más preciosa de la seguridad. Y esto me recuerda muchas veces cuando uno va en un vehículo y no conoce un lugar. Hay una sensación terrible en el interior de esa persona porque no sabe si ya llegó al lugar o no ha llegado. No se sabe si se pasó del destino o tomó otro camino. Inseguridad. En el verso 10 que quiero leerle a continuación dice de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí nos está haciendo una referencia acerca de la justicia de Dios. Dios iba a ser justo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios había visto sus obras y el amor que había en sus corazones. Note, hermano, que hablando de obras, ciertamente estas no nos sirven para salvarnos. Eso no significa que no hay que hacerlas. No hay que hacerlas para pretender ser salvos. Hay que hacerlas porque Dios ve las obras. Y no solo las obras, sino el amor. Quiero que observe cómo el amor de Dios es una evidencia en la manera en que ellos habían ayudado y se habían preocupado por su pueblo. ¿Sabe algo? A veces uno, en su ignorancia, en su inmadurez, puede criticar a otros que ayudan a los demás. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona hace esto por la otra que ni siquiera es su familiar? Hablando de ese parentesco de consanguinidad que existe. Pero aquí nos damos cuenta de que el servicio no es movido simplemente por una identidad física, sino es principalmente movido por el amor de Dios. Aquellos que servimos debemos considerar si esto es lo que nos está moviendo a hacer lo que hacemos, el amor de Dios, porque si es así, vamos en el camino correcto. Debemos entender que estas personas no iban a ser salvas por causa de aquellas obras. Sin embargo, aquellas obras eran el resultado y la evidencia de una verdadera salvación, lo cual ya ellos están experimentando. Mire qué especial esto que estamos viendo. El amor de Dios llena nuestros corazones porque hemos recibido su salvación. La salvación tiene que ver con el amor del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, salvación, mas tenga vida eterna. En la obra salvífica de Jesucristo va intrínseco el amor de Dios.
Cuando el amor de Dios llega es porque la salvación está en esa persona. Y como evidencia de ese amor y de esa salvación, seguidamente ocurren obras como resultado de la salvación. De tal manera que cuando eso sucede, Dios ve los esfuerzos de amor que hace esa persona por su reino y no solo ve sus esfuerzos, sino va esa persona a ver la recompensa de parte de Dios. Por eso es que no puede primero ocurrir obras sin antes tener una redención en nosotros. Aquella persona que hace buenas obras, lejos de recibir el amor de Dios, no puede experimentar esto. Hermanos, la evidencia de una persona salva, ¿sabe dónde está? En el servicio. Por eso no podemos entender a aquellos que se niegan a servir en el reino de Dios. Eso es un gran peligro, porque es una mentalidad de falta de conocimiento en la palabra o no hay salvación en esa persona. ¿Por qué? Porque no olvide que es el amor que nos impulsa a servirle. Es por eso que entendemos cómo el escritor de esta epístola está compartiendo su confianza, porque él está observando que ese grupo de hermanos está sirviendo y esa es la evidencia, una de muchas, de que hay salvación. Así que el escritor desafía a sus oyentes y hoy a nosotros a continuar mostrando diligencia en cuanto al servicio del Señor como parte de la certeza de nuestra esperanza. Es que la salvación no es un momento. La salvación, desde que la recibimos, es algo que se estaciona en nuestra vida y permanece, y es lo que nos da esperanza. Y automáticamente entonces, si esa salvación permanece, el servicio debería de permanecer. Por eso tampoco no podemos llegar a entender a aquellos que en algún momento sirvieron y ahora no están sirviendo. Es como que si usted me dijera, antes era salvo y ahora no lo soy. El escritor está estableciendo una relación entre el estilo de vida y la esperanza en Cristo. Y una vez más repetimos que debemos tener cuidado de no llegar a pensar, hermanos, que somos salvos por nuestras buenas obras. No estamos hablando de esto. El pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo número 10 no está hablando de esto. Está hablando de que no somos salvos por obras, pero las obras pueden ser una señal de nuestra relación con Dios. En otras palabras, podemos decir que si les pertenecemos al Señor Jesús, nuestra vida va a cambiar. Ya no seremos más esa persona que solíamos ser. Cuando en nosotros hay una evidencia, se desata un corazón servicial y entonces eso genera una seguridad firme en cuanto a nuestra relación con el Señor. El cambio que hay en nuestras vidas y el deseo en nuestros corazones de servir y honrar a Dios es una poderosa indicación de una realidad. ¿Cuál es? Somos salvos. Quiero que se imagine que examináramos nuestras vidas y no mirásemos el deseo de servirle y de honrarle. ¿Por qué? ¿Qué seguridad pudiéramos tener entonces de que la salvación que profesamos es real? Buena pregunta, ¿no cree usted? Versículo número 11, sigamos. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Acá vemos otra evidencia, estimado hermano, de la verdadera salvación. Y acá el autor
trae una exhortación a perseverar en el servicio y en el amor para los santos. Él está diciendo, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Quiero hacer una observación acá. En los versos del 4 al 8 de este mismo capítulo 6 de Hebreos, vimos que hay quienes caminan con el Señor por un tiempo y después se apartan, como aquella semilla plantada entre espinos. Estas personas pronto se desvanecen y no hay fruto duradero. Sin embargo, hermanos, hay quienes le pertenecen a Dios y estos van a perseverar hasta el fin. Esto es lo que está diciendo el autor en este verso. Sin embargo, ellos pueden resbalar en el camino y caerse. Pero ¿sabe qué va a pasar? Se levantan de nuevo y seguirán adelante. No olvidemos ese proceso. Es un proceso de madurez. Es un proceso de perfección. Por eso es que debemos de observar cuando un cristiano cae por alguna razón. Obsérvelo. ¿Cuál es la actitud? Aquel que cae y en su corazón está el amor del Señor se levanta. Punto. Simple. Sigue adelante. No podemos ni debemos de dudar que no vale la pena levantarnos. Pensar de esa manera hace cuestionar su fe y su genuina salvación en el Señor. Hermanos, no son tan solo obras de servicio las que demuestran nuestra relación con Dios, sino también nuestra perseverancia. Aquí hay otro concepto. ¿Se ha preguntado usted, cómo sé que soy verdaderamente salvo? Llevamos dos aspectos, el servicio y la perseverancia hasta el final. Observe el verso 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En este versículo se nos está desafiando a decirle no a la pereza. Un perezoso no quiere hacer nada. Un perezoso, en la perspectiva del escritor, manifiesta falta de solicitud en su andar con Dios. Y entonces el autor nos invita a imitar a quienes heredan las promesas por medio de la fe. Y es que la verdadera fe se va a demostrar por medio de la perseverancia y el servicio fiel hasta el final. Uno de los deportes que más lecciones de vida me dejan es el deporte de la maratón. Este es un deporte de mucha resistencia y perseverancia. Cuando inicia la carrera, todo mundo está dispuesto, todo mundo está listo, todo mundo está fresco. Dan el banderazo de salida, todos salen con esa potencia, pero con el transcurrir de la maratón se va desglosando el grupo y de ese círculo se va disipando y se va volviendo una larga fila. Invito a observar en la televisión, en las redes, videos de maratones y se va a dar cuenta cómo se va desglosando el grupo. Digamos que cuando inicia la maratón comienzan 500, pero a la mitad de la maratón ya no son 500. Muy probablemente son 450, 410, porque muchos salen de la competencia, ya no perseveraron. Cuando uno va al final, pues todas las cámaras y todo el glamour es para quienes van a llegar primero. Pero en lo personal no me encanta ver eso. ¿Sabe qué me encanta ver?
el que llega de último. Generalmente los que llegan de último llegan acabados. Empezaron corriendo, pero terminan casi caminando o casi arrastrados. Pero me encantan porque ellos nunca decidieron salirse de la maratón como otros, sino terminaron, llegaron al final de la carrera. Y de esto está hablando el escritor, que la verdadera fe se demuestra por medio de perseverar. Y no olvide lo anterior, la verdadera fe se demuestra en el servicio. Y ambas tienen que ver con constancia. Ambas tienen que ver con continuidad. No es una temporada. Es una constante que se da a lo largo de su vida. Y pregúntese, ¿es eso el estilo de vida que usted está llevando hoy? Más allá de las evidencias internas de la realidad de nuestra salvación, vamos a ver ahora una garantía aún más poderosa. Y el pasaje de Hebreos 6 nos va a apuntar a Dios y a su promesa como nuestra esperanza más firme de salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Servicio, perseverancia, y aquí viene una tercera evidencia: la promesa firme de Dios. Y para ilustrar este tercer aspecto de evidencia de nuestra salvación, el escritor de esta carta nos va a llevar a la vida de un personaje en el Antiguo Testamento, Abraham. En los siguientes versos, el escritor nos va a recordar la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación. Cuando Dios le juró a Abraham, él hizo ese juramento por sí mismo porque no había otro mayor. Él le prometió que lo iba a bendecir y le daría muchos descendientes. Quiero que observe, por favor, el versículo 14. Dice, leamos el 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está. Ahora, esta promesa no sucedió inmediatamente. Y al no suceder instantáneamente, vamos a observar una actitud de Abraham. Y quiero leerles, por favor, lo que Génesis, capítulo número 17, nos muestra de lo que pasó con Abraham, porque Abraham nos va a enseñar que fue perseverante al creer la promesa de Dios. Pero escuche esto que dice en el verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Cómo le llama esto usted? Hay dos preguntas. ¿Cuándo es que se pregunta? Cuando se tiene dudas. Y a la duda hay una acción, la risa. Créame que no es una risa de cosquillas. No voy a pensar que Sara le estaba haciendo cosquillas a Abraham con una pluma. No. La risa es una reacción irónica. Entonces, la misma situación de risa la tuvo Sara en el siguiente capítulo al escuchar la promesa. Pero vemos algo más fuerte que sucedió en esta pareja. No solo se rieron, no solo se
hicieron preguntas, sino quizás el punto más difícil de su duda es cuando ambos deciden un plan e involucran a Agar, que era la sierva, con la esperanza de que a través de ella se cumpliera la promesa. Y como ya lo hemos leído, Dios le prometió y le juró, pero él tenía su propio plan. Así que en medio de sus dudas, esta pareja se desvían del plan perfecto de Dios y hacen su propio plan. ¿Qué hubiera hecho usted si en su caso hubiera sido usted Dios? ¿Qué hubiera hecho con Abraham y con Sara al momento en que ellos dicen, metamos a esta tercera persona y esta tercera persona va a concebir un hijo, ahí nos vamos a mover? No es el plan, pero ellos lo deciden. Muy probablemente lo que hubiéramos hecho, y me incluyo, es que, bueno, mi plan continuará, pero voy a elegir a otra persona. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios fue fiel a la promesa y le dio a Sara el hijo que había prometido. Sin embargo, mis amados hermanos, esta historia de Abraham nos muestra la importancia de ser pacientes y de esperar el tiempo del Señor. Observe el verso 15, por favor. Hebreos capítulo número 6. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Él era un anciano, hablo de Abraham, cuando esa promesa se cumplió. Cuando Dios se la dio, relativamente a Abraham era un adulto joven. Pero cuando él la cumplió, Abraham ya no era un adulto joven, era un anciano. ¿La cumplió Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y este es el aprendizaje que el escritor nos está mostrando. Que cuando Dios le hace el juramento a Abraham, juró por sí mismo. Hermanos, en los tiempos antiguos, los juramentos eran una forma de hacer negocios, era la forma de hacer transacciones. Hoy en nuestros tiempos nosotros tenemos que firmar papeles y cuando firmamos papeles estamos jurando legalmente, si usted no lo sabía. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, bastaba un apretón de manos o bastaba decir yo lo haré y eso ya quedaba como juramento. Por eso no se sorprenda acá a un Dios jurando, porque Él se está comprometiendo a hacer lo que está manifestando. Y al hacer este juramento, hablo de Dios en su nombre, le está poniendo fin a toda duda en cuanto al cumplimiento. Y eso es lo que dice el verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cómo fue que los juramentos antiguos entre los hombres fueron perdiendo credibilidad? Tal vez usted fue de las personas que heredó un terreno, heredó una casa porque alguien se lo prometió y no tuvo que firmar nada. La persona cumplió. Pero ¿por qué surgieron los contratos y por qué surgieron los papeles legales?
porque esto que acabamos de leer, la gente empezó a mentir. Y entonces, para poder creer los juramentos y los compromisos y las promesas, se buscaron formas para hacerle creer a la otra persona que iba a cumplir su juramento. Y por eso cita el pasaje. Los hombres, leamos otra vez para no equivocarnos, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y con esa acción, entonces la otra persona quedaba más tranquilo y dice, ya se comprometió. Pero Dios no podía hacer eso, mas sin embargo lo hizo para quitar toda duda en Abraham. Desde el punto de vista humano, Abraham y Sara no podían entender cómo Dios cumpliría esa promesa. Así que solamente con la fe puesta en Dios y esperando pacientemente en Dios sería que ellos verían su cumplimiento. Por medio, mis amados hermanos, de la promesa que le hizo a Abraham, Dios quería mostrarle, no solo a él, sino a todos nosotros, quién es Él y cómo Él actúa en cuanto al uso de sus promesas y de sus pactos y de sus compromisos. Al jurar por sí mismo, Dios estaba poniendo en juego su reputación ante el mundo. Imagínese usted que alguien diga, Dios me mintió. Por favor, eso es totalmente falso. Dios no miente, Dios cumple sus palabras. Escuche lo que dice el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso su juramento. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan extraordinario! Déjeme leérselo en una versión contemporánea para que usted lo pueda entender. Versículo número 16. Dice, leamos el 16 y el 17. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Escuche, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¡Wow, hermanos! Maravilloso. Dios no miente. Dios cumple su palabra. Y si Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no debemos de dudar que solo con creer seremos salvos. No podemos poner otro elemento para que esa salvación llegue. Solo con creer. Y si Dios lo dijo, así es. Verso 18. Maravilloso lo que estamos hoy aprendiendo. Usted puede comentar en las redes sociales, puede dar allí su apreciación si así lo desea. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Acá podemos ver cómo Dios nos da dos cosas inmutables. Inmutables, ¿sabe qué significa la palabra inmutable o la palabra inmutabilidad? No se muda. No puede cambiar, no puede variar, inmutables. Y estas dos cosas nos animan y nos deben dar seguridad en cuanto a nuestra esperanza en el Señor. El contexto
nos va a indicar que estas dos cosas que no cambian, número 1, son su naturaleza y número 2, su palabra. Cuando dice no cambia su naturaleza es porque Dios no es mentiroso. En Él no hay mentira. En nosotros sí. Porque nosotros no somos inmutables. Dios no tiene esa naturaleza. Al contrario, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué más? Yo soy dígalo, eso. No dice la mentira. Uno de los nombres de Jesús es la verdad, por eso no puede mentir. Y lo otro es su palabra. Dios le juró a Abraham que él sería fiel y le daría un hijo. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Le creyó a Dios porque sabía quién era Dios. ¿Qué sabía Abraham de Dios? Que no puede mentir y que nada le puede impedir cumplir su promesa. Así que vemos acá dos cosas importantes que deberían de consolidar nuestra esperanza. Número 1, el carácter de Dios. Y número 2, su palabra. Dos evidencias sólidas de que Él será fiel a sus promesas, hermano. Así que le invito a cobrar ánimo, fe. Dios cumplirá sus promesas porque Él no miente y Él es fiel. Amén. Vamos a cerrar esta meditación leyendo los últimos pasajes. Verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Déjeme explicarle esto. Acá hay una palabra clave en este texto. Es la palabra ancla. Dice que nuestra esperanza es un ancla del alma. Piense por un momento en un barco, en esos grandes barcos. Pero ese barco tiene activado el modo de anclaje, nada lo puede mover. Por ejemplo, cuando esos cruceros llegan a los puertos, ellos activan el ancla. El ancla es un instrumento que sirve para asegurar, para amarrar, y todo lo que ancla evita que se mueva. ¿Qué puede hacer mover en ese contexto a un barco? Las olas, por ejemplo, las tormentas. ¿Y sabe qué? El barco no se moverá. El barco permanecerá en su lugar. Y esto es algo extraordinario para usted y para mí. Porque todo lo que hoy hemos visto se puede convertir en esa ancla para darnos la seguridad de lo que tenemos en Jesucristo. Tenemos una esperanza que es segura y firme. Observe otra vez el verso 19, que esta esperanza dice, no solo nos da seguridad, sino que nos mete hasta dentro del velo. Y aquí hace una referencia al templo, a ese lugar donde habita la presencia de Dios, el lugar santísimo, que era el lugar detrás del velo donde se encontraba el arca del pacto. La presencia de Dios estaba allí sobre el arca del pacto. Entonces aquí el autor nos está explicando que cuando nosotros tenemos esa esperanza anclada, lo que vamos a experimentar es su presencia. Por lo tanto, no podía haber mayor seguridad. Hermanos, el ancla no podrá soltarse porque está afirmada
en el lugar correcto. El ancla en un barco cae del barco para la arena, para donde está el suelo en el mar. El ancla nuestra, ¿dónde cae? En Dios. No se puede mover. Entonces, aquí vemos una palabra de esperanza para cada uno. Una palabra para quienes pueden estar preocupados, de quienes pudieran estar entre aquellos que caen. El autor les habla y les dice: yo he visto evidencia en ustedes de una verdadera salvación. Primero, el cambio en su corazón. Segundo, un deseo de servir fielmente, de continuar y de pertenecer al Señor. Pero ante eso hay algo más importante aún. Dios lo prometió. Y entonces eso debe provocar un anclaje donde podemos estar parados en un lugar firme y seguro en el cual nuestra esperanza está anclada. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de fe usted está teniendo en Dios? ¿Esta fe la que acaba de escuchar? ¿O usted duda de su fe? Si usted está dudando de su fe, hay dos cosas que le lleva a dudar de su fe. Número 1, la falta de conocimiento en las Escrituras. O que realmente no ha habido una genuina fe. Entonces, ¿qué tipo de fe usted está profesando? ¿En dónde está anclada su fe? ¿En sus obras? Ahí usted va a dudar mucho. Pero si su fe está anclada en Jesucristo, entonces jamás vamos a dudar. Pase lo que pase, venga lo que venga, siempre estaremos seguros. Padre que estás en los cielos, hoy te damos gracias por la seguridad que tenemos en ti de que te pertenecemos, Señor. Que nuestra salvación no solo es un asunto nuestro en relación a lo que yo estoy creyendo. No es mi esfuerzo, no es mi obra, no es, Señor, lo que yo haga. Es lo que tú has hecho. Y yo creo, he puesto mi confianza en ti, Señor. Te doy gracias por la seguridad que podemos tener en lo que tú eres, en tu carácter, un Dios que no miente, un Dios que es verdad, pero también en tu palabra, que gracias a ella nada puede cambiar tus promesas. Te alabamos porque estamos anclados en ti, Señor, y que junto a ti nadie nos puede arrebatar de tu mano. Mientras usted sigue orando, hoy quiero hacerle un llamado a que si usted ha estado alejado del Señor, hoy es el día en que usted tome la determinación a levantarse en el nombre de Jesús. Yo le tengo buenas noticias. Ciertamente hubo una batalla, hubo una lucha el cual no le favoreció y eso le provocó que usted cayera. Levántese en el nombre del Señor. Levántese. Usted ha puesto su fe en Jesucristo. Hoy quiero invitarle a que en una oración le pueda decir: Señor, he pecado, pero hoy me levanto y me arrepiento, te pido perdón y lo recibo en el nombre de Jesús. Y para usted que se mantiene firme en la fe, no olvide, estamos anclados en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.